Global TV y TVmática presentan. No es cosa fácil estar en los escenarios donde se confrontan los aspectos de carácter político, social, donde se habla de reivindicaciones, donde un simple reclamo acerca de derechos, derecho a tener agua potable, derecho al trabajo, derecho a que el que trabaje le pague lo justo, derecho al que recibe su salario, su remuneración, pueda tener proporcionalmente la vida que es normal, es decir, poder comprar alimentos, tener su transporte decente, poder mantener su vivienda sin subsidios, sin regalitos, sin tener que hacer colas. Es impresionante, es una procesión lo que hay frente a todas las entidades bancarias. ¿Qué está pasando? Alguien me dice, bueno, es que la gente está buscando efectivo, porque el efectivo, si le dan 10 bolívares, 100 bolívares, lo que le den va a valer 500 veces más, una cosa así impresionante. De 100 bolívares se convierten en 700. Entonces la gente puede comprar un poquito más. Si compra un poquito más de tomates, harina de maíz, quizás eso sea. Y a eso se reduce la vida de un ser humano, a esa búsqueda constante, a ese arañar en las paredes sin alcanzar ver el horizonte, estar todo el tiempo allí. ¿Cuántas horas, hombre, se pierden? ¿Cuánto se pierde de esa condición humana? De personas donde hay distintos grupos etarios. La mayoría pasan de los 40, 50. Yo he visto viejitos que por su apariencia tienen hasta 70, 80 años. He visto personas casi inhabilitadas, usando algún tipo de soporte para mantenerse allí sentaditos o de pie a medias, porque son horas y horas dedicadas a esto, a una cola, algo tan estéril, si no se está haciendo nada. ¿Cómo vamos entonces a explicar que el país pueda desarrollarse, que el país pueda cambiar? Si tiene su fuerza de trabajo, si tienes a su gente, a los seres humanos, a los venezolanos, a tu gente, somos nosotros, expresados en ellos, y lo vamos a condenar porque quieren tener un poquito más de poder adquisitivo. Eso no es así. Hay que mirar hacia las causas, y las causas están en un problema estructural donde se ha contagiado el tema de la capacidad, el tema del trabajo, de la productividad, con el populismo, con la militancia partidista fanática, ruidosa, panfletaria. Realmente, tener militancia política yo creo que es importante, pero es importante en cuanto eso me convierte en un ser pensador, en alguien que es capaz de analizar, que es capaz de razonar conforme a las cosas y no convertido en esas ovejas que mansamente son llevadas muchas veces al precipicio y caen y caen y caen. Porque yo creo que cada vez que alguien muere porque no tenía cómo hacerse la terapia, aquellos que tienen que recibir tratamientos porque tienen diabetes avanzada, problemas renales, cuando el hipertenso no tiene el medicamento y va deteriorando progresivamente su salud y desaparece prematuramente. La media del venezolano estaba por encima de 73, esa era la vida, y no de los ricos, era la media del venezolano. ¿En cuánto estará ahora? Si nosotros sumamos la mortalidad infantil, ¿en cuánto está ahora? Y es que podemos decir, bueno, siempre murieron niños, neonatos, etcétera. Pues son cosas que están allí en las estadísticas, pero en condiciones normales es lo mínimo. Porque lo mínimo tiene que haber en un país, en una sociedad, un hospital con obstetras, un hospital con sistemas de atención al niño que nace con algunas dificultades y lo recuperan, y hay enfermeras dedicadas, y ahí están los sueros, están las cosas que están inventadas, y nuestros médicos las conocen a cabalidad.
Pero es que ya no están ni siquiera las enfermeras, muchas se fueron, muchos médicos se fueron, y los vamos a condenar. Vamos a decir que son antipatriotas. Es que hay que correr, hay que apresurarse para resolver lo que está pasando en el país, y es de carácter político. Y supone una visión compartida, incluso con aquellos que tienen al lado, que quizás le parecen personas desagradables y quizás hayan cometido algunas trapisondas que rayan en esas cosas inaceptables éticamente, legalmente. Pero hay una situación política muy particular y creo que la urgencia hace necesario que se miren a las caras y se den la mano no solo los que conforman la oposición, que están realmente convertidos en archipiélagos, algo inexplicable, inexplicable. Aquí hemos tenido eventos electorales, incluso solicitados por la oposición, y luego, por no haberse puesto de acuerdo, no participan. Y al que participan lo descalifican, llamándolo colaboracionista, qué sé yo, cuántas cosas dijeron de Falcón, que ahí sigue Falcón, y está reunido, y tendrán que ponerse de acuerdo, todos ellos. Pero esto está tan complicado, que cuando yo hablo de ponerse de acuerdo y entrar en un escenario de compartir visiones, estoy hablando incluso del chavismo, de la gente que se siente, y hay que respetar de izquierda, central, casi indiferente, que yo creo que no lo hay. Pero ya no es un tema de ideología, no es un tema de la postura en relación a mi adhesión a un partido político. Es el país y la vida de la gente. Un país que se está vaciando. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí se dice que tenemos inmensas reservas de petróleo. ¿Para qué? Están allí. Tendrán valor cuando se saquen, porque tienen valor porque generan trabajo, eso es riqueza, etcétera. Se vende el producto de ellos, los subproductos, y así han funcionado las cosas. Están allí enterradas, están allí por ineficiencia, por corrupción. El producto que de eso se obtuvo se desapareció. Venezuela, solo en algunos fondos de esos creados, el fondo chino, etcétera, etcétera, dilapidó 300.000 millones y tantos de bolívares. Con solo un porcentaje de eso tendríamos los mejores hospitales del mundo, tan buenos como los suizos, los de Finlandia, para no hablar de Estados Unidos, etcétera. Eso es así. Es tan sencillo. Entonces esto reclama ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son las cosas acerca de las cuales nos ponemos de acuerdo? No, que la gente tiene que ser honesta. Y honesto es admitir que ciertamente esto está pasando. Honesto es admitir que no estamos haciendo los venezolanos lo correcto para resolver las cosas. Y no es un tema, bueno, los de la oposición ya vemos lo que está pasando. O del chavismo, pues ya vemos que cada quien tiene. Y entonces hay unos grupos que no tienen remedio. Hay personas que no tienen remedio. Han hecho cosas que traspasan la frontera de lo inaceptable desde el punto de vista legal, social, humano. Son otras cosas y las considerarán en su momento en las instancias que correspondan. Hoy a nosotros lo que nos toca es reclamar, casi suplicar que se pongan de acuerdo, y hablamos en nombre de los que a esta hora no han comido. Y hablamos en nombre de los niños que no tienen aula. Hablamos por esas cosas dolorosas, que los vemos en testimonios que han hecho ruido, pero es que son todos. ¿Cuántos profesores universitarios, que era un privilegio ser profesor universitario, desde el punto de vista económico, etcétera, y tiene que serlo así? ¿Cuánta importancia tiene educar? Es gigantesca. Pero bueno, ahí se hizo famoso un profesor porque reclamó que su sueldo no le alcanzaba para reparar los zapatos. Pero son todos, profesor universitario de la Central, pero son los de Luz, son los de Carabobo, son los maestros de nuestras escuelas, nuestros maestros, los orfebres que van desarrollando y transformando a esos niños que estuvieron, como el caso Fuerte Tiuna, hace 15 años, hace 10 años, como niños, y luego tuvieron que asesinarlos o eliminarlos como adultos porque se convirtieron en un problema de carácter social.
no tuvieron la escuela, como no la tienen miles de hoy. ¿Qué va a pasar ahora? Después llegará entonces una especie de jardinero a podar esas ramas desviadas, a cortar las espinas que permitieron que saliera, en lugar de ese ser humano como lo era Venezuela. Los muchachos pobres de nuestros barrios iban a escuelas modestas, pero se aprendía. Maestros que iban a clase, se desvelaban. Si un muchacho no iba a clase, el maestro se preocupaba. Incluso llegaba a ir a visitar la familia. Esa era la Venezuela, por lo menos en la que me tocó crecer. Y qué lástima, ¿en qué momento se nos desvió, se nos perdió? Se hizo esa opacidad y esa Venezuela está como desaparecida porque se quiere borrar la historia. No podemos olvidar eso, pero no es para vivir de la historia. Es el hacer hoy. Podemos sentarnos a llorar por aquello que perdimos. Tenemos que levantarnos con bríos, erguidos, mirando hacia el frente, hacia el futuro, porque es posible tener un mañana mejor si hoy lo hacemos bien. Tiene que ver con eso. Yo creo que esto es importante. Yo he estado viendo, por ejemplo, alguien que decía, el camión de agua, Hidrolago, eres culpable, un señor me cobró no sé cuántos millones. Y el señor produjo una respuesta que me pareció muy contundente. Dijo, no te estamos cobrando el agua, Francisco, te estamos cobrando el flete. Y yo agregaría que incluso el flete hay que ver si realmente lo están cobrando. Yo agregaría que examinemos qué va a pasar si hacemos una revisión de los costos, de los cauchos de ese camión, del aceite de ese camión, del personal que labora en ese, del motorcito, la bombita que utiliza, ¿cuánto va a costar repararla? ¿Cuántos viajes tendrá que hacer ese camión cobrando esos millones para poner un caucho? De eso se trata, de un empobrecimiento de toda la estructura. Entonces, lo que se hace casi no vale la pena. Y usted va al mercado y las cosas cuestan muchísimos bolívares, pero es poco en relación a lo que representan, porque como muchas cosas no producimos, hay que comprarla afuera. Usted necesita convertir esos bolívares o al que va a traer el producto o materia prima en pesos, en rublos, en euros, en lo que sea, dólares. ¿Entiendes? Porque la moneda nuestra no sirve internacionalmente. Bueno, no sirve para acá. Recién estaba en una estación de servicio ahí en la 72 y el tipo con un billete de 5 me dijo, no le acepto eso. Y lo tiró casi en la cara. Si quiere no paga, pero yo no tengo más nada. Esa es la moneda de libre circulación, no se lo acepto. El trabajador. Y prefirió no cobrar. Así está de maltrecha la credibilidad y la capacidad adquisitiva de eso que representa o debería representar bienes y servicios, el dinero, porque nadie puede cargar un poco de carne encima y papas y irlas a cambiar. Carga unos papeles hoy plástico que representa una cantidad de bienes y servicios, es el dinero. Ese es el fin del dinero. Para eso debería servir. Entonces, estamos siendo injustos con muchas cosas, porque injusto es todo esto. Y lo importante es saber las causas, las verdaderas causas, las razones por las que estamos así. Y muy importante también saber que sí podemos hacer cosas para cambiar esta tragedia en la que estamos sumidos muchos. Es todo, no es un tema de lo que piensen de izquierda a derecha, es un problema realmente bastante compartido. De esta torta todos comen un pedacito. Vamos a regresar con el señor Zambrano, secretario general del Sindicato de Trabajadores marinos, petroleros, bueno, muchas cosas. Ya regreso. Pero ya está con nosotros Rafael Zambrano, él es dirigente sindical del área petrolera. Como decía al principio, señor Zambrano, realmente hoy estar en su posición, ese rol, no es cosa fácil, ¿no? Le estaba viendo un video de los parlamentarios y algunas veces la gente es implacable, ¿no? Los parlamentarios tienen como 3 años que no cobran nada, que no lo dejan montar en los aviones, los maltratan, les tiran orines en las calles, allá en Caracas, cerca del Parlamento hay un grupo constantemente pendiente de acosarlos, etc.
Y por eso les reivindico, yo creo que a la gente que está haciendo las cosas que representan los intereses del colectivo hay que pues agradecérselo. Bienvenido. Gracias, amigo Guido, muchas gracias y muy oportuna su reflexión. Su reflexión ha sido bastante clara, muy contundente, y eso es lo que la realidad, lo que hoy en día está atravesando el pueblo venezolano, pero la vivimos, eso es así. Obviamente nosotros estamos en la misma dirección. Ahorita nos preocupan muchas situaciones que vienen ocurriendo en nuestro sector, más que todo en el sector de la industria petrolera, y es con los últimos decretos emitidos por el Ejecutivo Nacional a través del Presidente de la República, donde está hablando de la eliminación, nada más y nada menos de eliminación de las convenciones colectivas, algo completamente sin sentido, porque prácticamente está pasando por encima. ¿Qué son, vamos a explicarle a quien no está involucrado con esto, qué son las convenciones colectivas en el caso de ustedes? Bien, la convención colectiva, esta es la convención colectiva nuestra. Esta convención colectiva es 2002. Esta convención colectiva tiene en vigencia 83 años, para que más o menos tengas idea. Y cuando se suscribe, no es que se suscribe la primera convención colectiva, sino que en los años 36, cuando estaban todas estas empresas transnacionales aquí en el país, a raíz de las concesiones que le dio Juan Vicente Gómez, había un trato muy malsano en contra de los trabajadores de la época. Y los trabajadores no les permitían organizarse, no les permitían ni reunirse. Obviamente fue un hombre aquí muy valeroso, por eso que hacemos mención de él en cada uno de los foros que nosotros participamos, como es el caso del compañero Balmores Rodríguez, que fue uno de los visionarios de organizar a los trabajadores en ese periodo del año 36, y se le plantó al gobierno de Juan Vicente Gómez con un conflicto de 35 días. El conflicto fue presionado a través de las empresas transnacionales que se han visto en este país y obligaron al gobierno de aquel entonces, que ya lo ejercía Eliezer López Contreras, y disuelve la huelga, pero la huelga la disuelve resolviéndolo con 5 puntos muy elementales, que fue el origen de lo que hoy en día es esta convención colectiva. O sea, hubo concesiones en ese momento. Hubo una concesión por día de decreto, no fue que negociamos. No, López Contreras fue un factor muy importante. Sí. En ese momento se produjo en aquel entonces uno de los beneficios que se alcanzó en ese decreto ley de ese año, un aumento de salario de $1, se consiguió el jornal de las 8 horas. Fíjense ustedes, disculpe señor Zambrano, lo que estamos hablando ahora de muchos millones, ahí un bolívar era importantísimo. Importantísimo, sí. Un bolívar servía para comprar muchas cosas. Mucho. No solamente el bolívar, logramos las 8 horas ordinarias, porque anteriormente se trabajaba de sol a sol. Se logró una de las cosas más emblemáticas que se logró fuera la dotación de los equipos de seguridad. Se logró el agua potable, el agua fría, y una de las cosas más importantes que también se alcanzaron en esos 5 puntos fundamentales que dio origen a este cuerpo que hoy en día tiene 83 años fue las medicinas para atacar las diferentes enfermedades endémicas que existían, que era la malaria, que era toda esa cantidad, que era la tuberculosis, todo ese tipo de enfermedades. De ahí arranca. O sea, que los trabajadores en ese momento que no tenían eso morían por malaria. Morían por la malaria, o morían por el tifo, o morían por la pulmonía, porque la gente trabajaba en condiciones infrahumanas. Eso dio origen a hoy en día esta convención colectiva que tiene 83 años. Entonces estamos viendo de una manera muy alegre, donde el gobierno está emitiendo un decreto ley donde abule todas las condiciones colectivas. Entre eso, quiere aplicar 3 tipos de salarios: un salario para la nómina ejecutiva, un salario para la nómina mayor y un salario para la nómina contractual. Algo completamente ilógico, porque no puede ser que un profesional en cualquiera de las ramas que establece nuestra convención colectiva, vamos a ponértelo por lo menos un perforador, o un aforador, o un operador de planta, o un operador de producciones, son trabajadores que tienen diferentes clasificaciones y tienen un salario de acuerdo a su clasificación. Y tenemos otro tipo de trabajador. Y la clasificación va para, quiero pues desgranar, porque yo no entiendo realmente muchas cosas, y más bien es para mi uso, seguramente usted sí lo entiende. Esa clasificación es que no es lo mismo un obrero que llegó y empezó a pasar tuerca a uno que sabe manejar
equipos de precisión, que tiene otras responsabilidades, que maneja flujo, que maneja y reconoce dónde están los fluidos de perforación, cómo funciona los mecanismos eléctricos y físicos de un pozo o de un sistema. Eso es calificado, ¿no? Bueno, eso es precisamente, ahí es de tal, no puede ganar lo mismo. No, claro que jamás no puede, no solamente no puede ganar lo mismo, es que tú en un momento donde el país necesita de más producción y donde la producción se ha venido decayendo en los últimos 10 años, llegamos a de 3.6 millones de barriles que producíamos en el año 98, porque nosotros entre el año 93 y el año 98 se creó aquí la famosa apertura petrolera porque el barril de petróleo estaba en $6 y se necesitaba de inversión extranjera para poder recuperar la inversión, para poder recuperar la producción. Y eso se hizo, los famosos convenios operativos. Desde su punto de vista, fueron buenos. Muy buenos, porque no solamente levantamos la producción, creamos más de 30.000 puestos de empleo. Se cambiaron las estaciones de servicio. No solamente las estaciones eran bonitas, eran sitios agradables. No solamente eso, no, sí. Porque fíjate una de las cosas, no, las grandes inversiones vinieron y eso todo lo arrastró. ¿Lo arrastró por qué? Porque comenzaron a ampliarse los diferentes campos, comenzaron a construirse estaciones de flujo, plantas de gas, plantas reforzadoras, se trajeron más de 80 barras de perforaciones, plataformas de las diferentes empresas internacionales estaban en la cuenca del lago Maracaibo. Solamente se producía casi 1 millón de barriles. No, nosotros logramos entre el año 1993 y el año 1998, en 5 años, logramos la producción que estaba en menos de casi 1 millón de barriles, la montamos en 3.6 millones de barriles. No, pero la del lago, estoy hablando del lago. A nivel regional, te estoy hablando a nivel nacional. Ajá. En el lago, la producción de Occidente, porque aquí tenemos Occidente, tenemos Oriente y tenemos Occidente. Occidente, para los años 90, a raíz del desplome del barril de petróleo desde el año 83, que se vino bajando hasta llegar a $6. No había cómo poder traer taladro para poder hacer la inversión en ampliación de las instalaciones, y hubo que irse ese proceso. Y se logró con todas esas empresas transnacionales, que vino la Oxy, vino la Shell, vino la Occidental de Hidrocarburos, vino la Phillips, vino la Chevron, vino la Texaco, vino la Bristol Petrol. Todas esas empresas trajeron mucho dinero. Y eso a la vez logró modernizar la industria petrolera. Tecnología. No, trajo la tecnología de punta. Trajo tecnología de punta, y fíjate dónde estamos nosotros. Porque nosotros todavía hasta el año 93, el año 90 nosotros no teníamos celulares. Aquí comenzaron a venir los celulares en los años 90. ¿Sí? Y cuando vinieron en ladrillo, es todo lo que tenemos. Nos vinieron todas las tecnologías de punta que hoy en día tenemos. Vinieron todas esas cableras, todas esas cosas empezaron a venir. Pero lo grave de esta situación, Guido, y que es lo que realmente me llama poderosamente la atención, es que no he visto de ninguno de los sectores de la sociedad, incluyendo los sectores políticos, primo, la defensa del petróleo de Venezuela. No hay nadie, parece, no se explica a uno la situación que está ocurriendo en PDVSA, que estamos ahorita en un endeudamiento que son increíbles lo que acaba de hacer. ¿Cuáles son las consecuencias acerca de este tema de que no se reconozca la convención colectiva? Al no reconocer esto, te desploma más la industria, porque yo te lo pongo de una manera más ejemplo, yo gerente aquí, y usted tiene aquí un honorable trabajador que está en el portón, y entonces ese honorable trabajador que está en el portón me va a ganar igual que yo. Eso no tiene cabeza. Porque no tiene cabeza, porque eso es mérito, las clasificaciones dentro del loce de este tabulador, es precisamente la operatividad de la industria petrolera. Cuando usted acaba con esto, acabas con la industria petrolera. Entonces, uno no se explica hoy en día, y fíjate lo que hizo hace pocos días el gobierno cuando llamó, venga la Shell, que vamos a abrir los procesos de apertura, que fueron manipulados con ellos cuando eran candidatos, y vea el desastre que hoy en día tiene Petróleo de Venezuela. ¿Usted sabe cuánto es la nómina de PDVSA en este momento? Estamos cercanos a los 200.000 trabajadores. Pero de los 200.000 trabajadores no producimos 1 millón de barriles a nivel nacional. Y una de las cosas que decayó aquí, nosotros teníamos un proceso de refinación de 1.200.000 barriles diarios, que exportábamos en consumo interno 750.000 barriles. Pero eso va a ser interrumpido porque el anuncio que usted acaba de comentar es que vuelve el gobierno venezolano
con el PDVSA a los convenios operativos. No, ya no va, porque ninguna de las empresas transnacionales ¿no se metió. No sé, hay tantas las empresas que hay. Ni una de las transnacionales que realmente conocen. Anda, ¿tú sabes cómo me garantizaría eso? Que viniera una ExxonMobil, o que viniera una Shell, o que viniera una Chevron, o que viniera una Bristol Petróleo, o que viniera una de estas empresas que conocen el manejo internacional de cómo se comercializa el petróleo. Se conoce. Tú agarraste 7 empresas venezolana. Pero ¿de dónde vas a adquirir los equipos? Tienes que tú solicitar la tecnología de punta para poder procesar eso de las empresas transnacionales que no están aquí ni vendrán. Porque lo que ocurrió aquí, cuando el gobierno se apoderó en el año 2001, cuando convirtió los convenios operativos en empresas mixtas, acabó con todo eso. Hoy en día trata de recuperar lo que realmente fueron los convenios operativos y todas estas empresas transnacionales le dijeron, chao, Cambu, contigo. ¿Y a qué se dedica tanta gente? Usted está hablando, PDVSA pasó de unos 20.000 trabajadores 38.000 a 200.000. A 200.000. Está cerquita por ahí. ¿Y dónde está esa gente? Bueno, hermano, eso es simple y llanamente. Acuérdate que PDVSA, aparte de lo que era PDVSA como corporación, tenía su nómina nada más para la fase de exploración y para la fase de refinación y para la fase de exportación. Son 3: exploración, refinación y exportación. Eso, a nivel de los años 2000, hasta el año 2000, eran 38.000 trabajadores. Ok, pero ¿qué sucede ahora? Que ahora PDVSA, Guido, solamente no maneja la parte. Ahora le metieron Pedeval, le metieron Petrocasa, le metieron yo no sé qué, y esos son nóminas como los que tiene el Ejecutivo Nacional. Bueno, una fábrica de yogur y leche. De yogur, todo, él lo metió de todo. Tú ves, mira, te la manejo más suave. Tenés gente cobrando en su casa sin trabajar, porque son gente que están asignada a una embarcación, pero tú no sabes quiénes son los que están metidos ahí. O sea, han adulterado tanto la nómina de PDVSA que es imposible que PDVSA puede salir a flote. Y ahora pero ustedes han planteado, es posible una revisión, algunos dicen, analistas, que PDVSA es insalvable, que lo que convendría es, bueno, dejar ese monstruo ahí, una especie de elefante que le cuesta moverse, un paquedermo inmenso, y crear otra empresa renovada, sana desde el punto de vista de los compromisos, etcétera, con una dinámica. ¿Usted cree que eso sería posible? Mira, yo le voy a ser honesto. Con este gobierno jamás. Olvídese que con este gobierno... ¿Usted le niega la sal y el agua a este gobierno? Yo le niego el sal y el agua. Porque con este gobierno PDVSA no va a levantarse nunca. Porque esto lo están manejando con carácter político y no lo están manejando como corporación petrolera. Y esa es la diferencia. Cuando tú manejas un ente con carácter político... ¿Y usted cree que el gobierno no va a variar, no va a cambiar eso? No lo va a variar, lo está acentuando cuando se está aplicando un tabulador único. Entonces, ¿qué me explicas esto? Que tú me vas a aplicar un tabulador único y me vas a clasificar a todos los trabajadores en un solo salario. No tiene cabeza. No tiene cabeza. ¿Por qué? Porque tú me estás a mí desmotivando como trabajador. Tú me estás diciendo a mí, mira, Rafael Zambrano. O sea que el perforador pasa a ser un obrero. Un taladro, es igualito que un obrero, que un limpiador, que un cocinero. Peor que eso, señor Zambrano, gana igual que el que reparte la leche de los yogur de alimentos los Andes. Igualito, como el trabajador que trabaja en las alcaldías, como el trabajador que trabaja en la... Igualito, porque es un solo sueldo. Y eso no puede ser. Tú tienes que tener un desloce para darle, por lo menos, darle a ese trabajador un aliciente que se sienta confortable. Ustedes están planteando, para que se les escuche, qué tipo de postura tendrían los dirigentes que están reclamando que eso no sea así. Mira, yo vengo denunciando y esto es una situación que tenemos que tomarlo como sociedad, porque PDVSA no es de este gobierno, PDVSA es del pueblo. Es del pueblo y es para el pueblo. Y aquí toda la sociedad civil tiene que estar involucrada, porque la única alternativa que tenemos nosotros para recuperar este país pasa a través de Petróleos de Venezuela, porque este es el país que tiene las reservas más grandes del mundo, comprobadas
precisamente por las empresas transnacionales en los años 90, cuando se abrió el proceso de apertura, porque aquí hasta el año 90, 93, 94, no se sabía de esas reservas que hoy en día existen en la faja petrolífera del Orinoco. No se sabía, sino a través de los convenios operativos, cuando comenzaron a venir las empresas sísmicas y se detectó de ese inmenso yacimiento que es de los más importantes del mundo. Pero tú tienes un gran petróleo extra pesado, ¿no? Extra pesado, pero es la reserva más grande del mundo, pero necesitas tecnología de punta para poder refinar ese petróleo. Lo que pasa es que, señor Zambrano, la lucha no puede ser tan larga porque es muy corto el camino. El mundo está desarrollando tecnologías que están sustituyendo esa energía de fósiles, ¿no? Tenemos hoy día un nombre, es como el fantasma que asusta a la industria automotriz, Tesla. Sí. Son vehículos impresionantes. Yo vi hace varios años dentro de un centro comercial, en un local, un carro y me dijeron, no está prendido, pero si está aquí, no, eso no contamina nada. Y yo no creí que eso tuviera éxito. Y carros que son capaces de desarrollar más de 200 kilómetros por hora, que tienen una autonomía de 8 horas, vas después, lo enchufas y le pones electricidad y eso no contamina. Pero no es que no contamine, eso es importantísimo para el medio ambiente, es que no consume nuestro producto. Podríamos quedarnos, entonces el mundo también tiene la parte eléctrica, el mundo también está desarrollando las energías eólicas, hoy día un panel solar vale mucho menos que antes, hay tecnologías nuevas, así que esta lucha tiene sentido. Usted está diciendo la recuperación del país pasa por recuperar PDVSA. Obligado. Pero si no se hace rápido no vamos a quedar sin nada. La gallina, la llamada gallina o los huevos de oro va a ser simplemente una pobre y macilenta gallina cuyos huevos tendrán poco valor en el mercado, ¿no? Sí, pero aquí hay una cosa, amigo Guido, que una de las cosas más resaltantes aquí, nosotros lamentablemente desde el año 1922, cuando existían aquellos famosos 50-50 con las empresas transnacionales que firmaron los dictadores de la época de 40 años de concesión, 50-50, el país tenía un ingreso de el 80% de los ingresos que entraban al país por renta petrolera era el 80%. Hoy en día el país recibe por renta básica el 98%. Esa es la realidad de lo que hoy en día nosotros estamos atravesando. Por eso es que mi llamado al pueblo venezolano, a la sociedad civil, a todos los organismos que tengan de manera directa involucrarse en el problema de PDVSA, porque aquí me parece que pero ¿de qué manera la gente puede involucrarse? Tiene que involucrarse, porque aquí si usted ve el mensaje del gobierno hacia su colectivo, dice, no, PDVSA es del pueblo. PDVSA depende de las misiones, PDVSA depende de los bonos, PDVSA depende de la... No, eso es lo menos, eso le dan un centavo, ni siquiera un centavo de dólar, le dan a eso que reciben las misiones, o a lo que reciben el amor mayor, o lo que reciben las becas. No, señor, PDVSA es del pueblo y para el pueblo, y como venezolanos debemos defender con ahínco los primeros recursos naturales que tenemos nosotros en este país, que es la recuperación de nuestro subsuelo. Pero con este gobierno jamás lo va a hacer, porque este gobierno desde el año 98 ha destruido completamente la industria petrolera. Bueno, ya para terminar diríamos, bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, pero es que, pero nosotros tenemos que salir contra nuestra voz de protesta a defender lo que es realmente el patrimonio del pueblo venezolano. Nosotros no podemos permitir que este gobierno, desde que llegó al poder, fue destruir, y lamentablemente el pueblo ¿Tú crees que se justifica lo que está ocurriendo hoy en día en las puertas de los bancos? Los señores 48 horas para retirar 90 los soberanos. No es justo que usted va a un hospital y se le muere un muchacho porque no hay atención, no hay los medicamentos necesarios para restablecer, o que usted va a un supermercado y no le alcanza el dinero para adquirir un alimento de lo más básico, o que usted tiene el problema que se te va la luz 10 y 12 horas cuando aquí hemos producido más de 500.000 millones de dólares que han sido despilfarrados por este gobierno, y el pueblo cada día es más miserable y seguirá más miserable mientras usted tenga en el gobierno. Bueno, muchas gracias a Rafael Zambrano. Él es dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Marinos. Marinos Petroleros del Estado Sur y Frente de Balmores Rodríguez. Marinos petroleros.
Usted manejó que una lancha estaba... Yo era patrón. Patrón. Patrón es el jefe de la lancha. Es el jefe de la lancha. De la lancha. De la lancha. Bueno, ya vemos pocas lanchas circulando. No, ya no hay. Sí, ya están un día todos en los diferentes muelles. Sí, bueno, para no desalentar un buen almuerzo, ojalá que lo tengan y les dé el mejor provecho. Agradecido al señor Zambrano, a Rafael Zambrano y a ustedes por habernos acompañado durante estos ratos y estar siempre con nosotros en Global TV. Es un esfuerzo que hace nuestro equipo para tener para ustedes una excelente programación. Un abrazo a todos. Hasta el lunes.